de agresiones sexuales y de la violencia de género en España. Y Lidia, contigo lo haremos empezando por los datos. Y es que, ¿qué datos tenemos sobre violencia de género y sobre todo de agresiones sexuales en España? Bueno, por centrarnos en esto último, a nivel general, según un informe realizado por el Ministerio de Igualdad, del total de mujeres de más de 16 años residentes en España, el 13,7% habría sufrido violencia sexual en el año 2019. Según estos datos, estaríamos hablando de 3 millones de mujeres. Por añadir más datos actuales, en 2024 se registraron 2.654 casos de agresiones sexuales solo en el primer semestre, lo que son 14 violaciones diarias y una cada 2 horas. Si nos centramos en la violencia de género, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género realizó un informe en 2017, hablo de esta delegación porque entonces no había ministerio, y bueno, realizaron un informe con datos respondidos por víctimas de violencia de género y nos hace un poco, nos ayuda a comprender un poco cómo han vivido ellas esta situación. Según el informe, el 74% de estas víctimas vivía con el agresor y sus hijos y el 64% dependía económicamente de él. Otro 89% habría sufrido lo que se denomina violencia psicológica, el 68% violencia física, el 42% violencia económica, que se refiere pues, a la restricción de dinero y demás para que no pueda actuar con libertad, el 25% la violencia ambiental, que es presionarla, dejarla aislada de su ambiente, dejarla pues, al final sin red de apoyo, un 23% de violencia sexual y un 15% que dice que sufrió todas ellas. Esto en cuanto a los datos de los diferentes tipos de violencia y sobre todo también ese perfil de, no sé si la víctima, pero sobre todo el agresor, quién es el agresor. ¿Dice algo este informe sobre otro tema clave como son las denuncias? Sí, precisamente por el caso con el que abrimos el episodio, es importante hablar de todo este proceso y la verdad que los datos son interesantes aunque desoladores. De media, las mujeres víctimas tardan 8 años y 8 meses en denunciar. Entre las mayores de 65 años, la media es de 26 años. Pero si miramos por nivel educativo, los datos son sorprendentes y es que a medida que aumenta el nivel educativo de la víctima, también lo hace el tiempo que tarda en denunciar. Es decir, las que más tardan en denunciar son aquellas, en este caso, con estudios universitarios de tercer ciclo, es decir, mujeres con un máster o incluso un doctorado, que tardan 12 años de media en denunciar respecto a los 7 que tardan aquellas con educación primaria. En todo caso es mucho tiempo, pero bueno, destaca, ¿no?, que cuanto más educada estás, que supuestamente pues a lo mejor has tenido acceso a mayor información o mayor concienciación, tardas más y yo creo que aquí, y lo que explica el informe, es más por cómo es el perfil de ese agresor que probablemente está mucho más integrado en la sociedad y es mucho más difícil desenmascararle y probablemente el entorno vea más difícil pues creer en este caso a la víctima. También las casadas y las que tienen hijos pues tardan más que aquellas que están solteras y sin hijos. Y entre los motivos que hicieron tardar más en denunciar a las víctimas son, en primer lugar, el miedo al agresor, después la creencia en que ellas mismas podrían resolverlo y, en tercer lugar, no reconocerse a sí mismas como víctima. También hablan pues, del sentimiento de culpabilidad o la falta de recursos. Sobre qué les llevó finalmente a denunciar, mencionan que porque psicológicamente ya se encontraban tan mal que tenían que salir de esta situación. Luego, pues las características de la última agresión, que esto suele ser también muy habitual, pues que a lo mejor ya es tan brutal que ya es como que decides dar un paso. Y en tercer lugar, porque los hijos ya se estaban dando cuenta de la situación de violencia. Y bueno, destacar que solo el 20% lo hizo por la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, ante esta dificultad de la denuncia, quizá antes de continuar, recordar, por supuesto, el 016, el teléfono de atención a la violencia de género, que entre otras cosas, pues no deja ningún tipo de registro en el teléfono, en la factura del teléfono, ni nada. Y por supuesto, pues todo está. Que ahora continuaremos también hablando de las propuestas políticas, etcétera, que se ponen encima de la mesa para facilitar de alguna manera que si hay un caso de violencia de género, o por lo menos se conoce ese caso, pues se pueda llegar a denunciar. Pero estamos hablando en este episodio, estamos tratando de responder a la pregunta de si las víctimas están protegidas, y digamos que la denuncia, y este caso mediático de Dani Alves que estamos también cogiendo como percha, que diríamos los periodistas, pues nos muestra que la denuncia es el primer paso. Pero, ¿qué podemos decir sobre el proceso que se sigue después?
Bueno, pues el país ha realizado un estudio con datos del Ministerio del Interior y también con expertos juristas y muestra que 8 de cada 10 denuncias por agresión sexual no llegan a juicio. Y esto no es porque el acuerdo culmine en un acuerdo, sino porque se archiva antes de que haya un auto de procesamiento. Luego, de solo 1 de cada 10 acaba en condena. Por lo tanto, bueno, pues desde que se produce el hecho hasta que esto realmente llega a los tribunales, pues quedan muy pocas. Estamos hablando, por tanto, de 14.726 denuncias que registra este estudio recogidas entre 2013 y 2019 y de ellas solo 2.851 acabaron en sentencia y solo 1.432 en condena por violación. El cálculo arroja pues un 19,3% de enjuiciamiento. Por desagregarlo aún más, de las víctimas que son atendidas en urgencias por agresión sexual, por cada 200 víctimas, solo 22 casos llegan a juicio y 11 acaban en condena. Un tercio de las víctimas estudiadas en este estudio había ingerido alcohol y este factor puede dificultar la investigación, ya que muchas denuncias se archivan sin ni siquiera tomar declaración, ya que se necesita pues, la reconstrucción de los hechos y a veces pues, estas situaciones lo dificultan un poco. Y también el temor al proceso judicial hace que algunas víctimas, aunque inicien el proceso, al final se echen atrás. Además, también este informe habla de la falta de rigor en la instrucción, que no se recogen las pruebas suficientes en el momento y esto contribuye a que muchos casos no prosperen. Y bueno, estos son los datos de cómo aún denunciando es complicado que se llegue a una sentencia firme, pero por si acaso alguien nos rebate estos datos, pues tengo que hablar de las denuncias falsas. Y es que según los datos del Ministerio Fiscal, en 2023 se habían registrado 13 testimonios por denuncia falsa, lo que supone un porcentaje del 0,001% de sentencias por denuncias falsas en 2023. Y desde 2009 el promedio de denuncias falsas es del 0,0084%. Por ponerlo más en contexto, en enero, creo que fue en enero, había algunos astrónomos preocupados porque había un 1% de posibilidades de que un meteorito arrasase la Tierra. Eso quiere decir que hay 100 probabilidades más de que un meteorito arrase la Tierra, de que haya un testimonio falso o de que haya una denuncia falsa en violencia de género. Pero bueno, literalmente estos son los datos, porque hasta ya lo hemos comparado hasta con que caiga un meteorito.